Supone que vamos a hablar de qué se hacía antes de Demos. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con los asuntos de deployment, de validación de código, servidores, antes de que surgiera todo esto de DevOps o de que se hiciera popular? Oh, súper fácil. FTP, un usuario, una contraseña, y le das para arriba los archivos. En los tiempos de FileZilla. Aparte de FileZilla, ¿qué otra cosa tú llegaste a usar? Déjame ver, había uno que se llama, yo no me acuerdo, FTP, no sé, tendría que buscarlo. Sí, la verdad, yo no me recuerdo mucho de esos tiempos. Bueno, yo sí recuerdo que allá, en vez de usar FTP, como los servidores siempre fueron de Linux, en el proceso donde yo trabajaba, se usaba SSH, se usaba SCP. Ya. Todo se pasaba por SCP. Sí, mira, el cliente se llama WinSCP. Ah, sí, WinSCP, ese yo lo he llegado a un tiempo. WinSCP lo usé un par de veces y también utilicé otro cliente ahí para Windows, pero no, imposible de acordarme de eso. Sí, en realidad eso era lo más famoso, lo que era FileZilla, WinSCP, el asunto de usar PuTTY. Sí, PuTTY bastante. Sí, casualmente hoy Hen comenzó a aprender Linux. Bueno, ella lo había chequeado varias veces antes, pero hoy se puso en serio en eso. Y ella tiene Windows. Entonces, para nosotros probar la conexión SSH, estamos utilizando PuTTY, ya tú sabes. Oye, tú también. Para los servidores Windows, pues yo llegué a utilizar Remote Desktop. Oh, Remote Desktop. Si tú supieras que Remote Desktop yo lo sigo usando. Sí, no, obvio, es la única manera de conectarse a un Windows Server. Bueno, pero yo digo para hacer deploy. Oh, ¿cómo para hacer deploy? Sí, porque el Remote Desktop tiene una opción de share, de sharing del file storage. Tú puedes hacer share de varios elementos, incluso de devices conectados a tu máquina. Pero tú puedes hacer share, por ejemplo, del disco C o del disco D. Y cuando tú te conectas al servidor, tú lo tienes disponible en el servidor remoto. Si tú supieras que yo no tenía idea de eso. Eso es bien, eso es Windows, papá. Ni idea. Yo recuerdo que había un cliente que te dejaba montar archivos, o sea, te dejaba montar folder remoto en tu máquina para Windows, pero no recuerdo el nombre de eso. Déjame ver, vamos a ver si me acuerdo de eso. Oh, SSHFS. Yo Sí, yo recuerdo que iba a usarlo. Eso te permitía tú conectarte a un servidor remoto y especificar el folder que tú quieres montar en tu carpeta de tu máquina local. Entonces tú decías que tú quieres montar el directorio de aplicación o de documento remoto, lo quieres montar en una carpeta de escritorio. Y ahí tú interactuabas con los archivos y se sincronizaba. Eso se utilizaba mucho a la hora de actualizar los environments. Era como trabajar sobre un folder local. Papá, ¿tú sabes cuál es la mejor manera de todas? Oye, antes del DevOps, la mejor manera de todas de tu subir, hacer deploy. RSync. ¿R qué? RSync. RSync, no. ¿Cuál es? Oye, es tú descargar el cliente de Drive. o de OneDrive. No. Sincronizarlo y después descargar el cliente en el servidor. No. Increíble, no. Con respaldo automático, papá.
Mira, hablando de los respaldos automáticos, porque es otra cosa antes de DevOps. Ahora nosotros, bueno, Git tiene muchos años en el mercado, pero Git no se expandió los otros días. O sea, el auge de Git, Sí, los otros días se hace como 13 años. exacto, pero el auge de Git, muchas personas se quedaron atrás, muchas empresas se quedaron atrás. Cuando la fiebre de Git comenzó, no todo el mundo se montó en el tren. Sí, eso es cierto. Incluso todavía hay empresas que usan Subversion. Subversion. Sí, pero también, si nos vamos un poco más atrás, ¿cómo la gente controlaba las versiones antes de que Git fuera el estándar? Porque O de la mejor manera del mundo. Los directorios. sí, y tú sabes que no solo directorios, ellos hacían backups con WinRAR. Sí. Mucho eso, varios backups con WinRAR. ¿Ves? Y le ponían la fecha, sistema de producción tal, fecha tal, y lo organizaban por fecha y lo guardaban en algún hosting del chip. Y tú sabes lo que a mí me llegó a pasar, porque yo llegué a hacer cosas parecidas. Eh, a mí me llegó a pasar que el archivo comprimido se corrompía. Sí, eso pasaba mucho. Qué dolor. Ya eso no pasa, pero eso pasaba mucho. Sí, Incluso, eso pasa menos ahora, pero antes era muy frecuente. sí, a mí no me ha pasado recientemente. Yo puedo decirte que en los últimos 2 años no me ha pasado. Posiblemente por el tema de los discos, También. porque el disco SSD en teoría no tiene fragmentación, a la diferencia de los hard disk. Y los sistemas operativos entonces también son menos fragmentables, los modernos. Por lo menos no se podía vivir sin defragmentación con XP. Sí, yo recuerdo que yo llegaba a fragmentar el disco varias veces. La computadora estaba súper lenta, había un reguero de espacio utilizado que me decía que estaba utilizado, pero estaba libre. Sí, Incluso yo tuve varias veces, yo no solo tuve que desfragmentar, yo tuve que volver a fragmentar. bárbaro. Eso era algo terrible. Pero mira, ese dolor de perder los archivos de WinRAR terminó cuando yo supe de la existencia de que se podía agregar un archivo de recuperación. Al momento de tú empaquetar o comprimir los archivos, tú agregabas ese archivo de recuperación y si por algún caso se corrompía el archivo empaquetado o comprimido, tú podías darle a reparar. Eso yo no lo sé. Y él hace una magia rara ahí y que la repara. Eso yo no lo sabía. Yo estoy aprendiendo mucho ahora mismo. Tú mencionaste sincronizar con OneDrive, pero antes de OneDrive, antes de OneDrive, de Google Drive, del sincronizador de Mega, yo llego a ser sincronizador de Mega, había algo que estaba ahí y yo me sorprendí con el tiempo que eso tiene ahí, y es Dropbox. Dropbox, el storage en la nube y la sincronización de ellos, porque es su producto, tiene mucho más años de lo que uno cree en el mercado. Sí, Dropbox realmente fue uno de los primeros. Sí, Dropbox salió en la fecha de lanzamiento inicial, fue en septiembre del 2008. Ese fue el oficial, pero la compañía como tal salió en un 2007. O sea, estamos hablando de que Dropbox tiene 11 o 12 años haciendo estas cosas. Sí, realmente. Y eso, en esa época, eso era futurista, porque que las conexiones eran muy lentas, uno no sabía cuál era el concepto de la nube, eso uno tenía hostings, tal vez sí, hosting de WordPress con una limitación de 1 giga. Que... sí, era una locura. Y además en esa época el espacio no era tan barato como ahora. No, el espacio cuesta centavos ahora. Sí, el espacio es súper barato con relación a antes. Antes el espacio era muy caro y más en internet. Sí.
Hablando de la nube, la primera vez que se escuchó la nube, yo pensé que fue con Dropbox. Pero antes de eso, Steve Jobs habló de la nube. Él hablaba de que un día tú ibas a poder guardar tus archivos en internet, tus aplicaciones, tu contacto. Steve Jobs habló de la nube cuando nadie tenía idea de qué. Cuando nadie creía en guardar tus archivos en la computadora de otra gente. Incluso, como siempre, se burlaron. Sí. Sí. Pero él utilizó el término nube o no. Él utilizó no el término, el concepto de nube. Él lo describió en un tiempo donde nadie pensaba en eso. Sí, realmente. Steve Jobs fue un visionario, sin duda alguna. Sí, y lo interesante es que fue un visionario acertado, porque hubieron muchos visionarios en la historia. Según la gente, ahora deberíamos tener carros voladores. Sí, claro. Y posiblemente eso esté bastante lejos. Muy lejos. Porque el problema no es que vuelen. El problema no es hacerlo volar. Sí creo que eso es lo de menos. Hace mucho tiempo que nosotros como humanidad logramos que el hierro, una cosa súper pesada, vuele por los aires sin problema. Con los helicópteros y aviones. Con los helicópteros y los aviones, sí. Pero el problema no es que vuele, el problema es la cantidad de situaciones ahora que eso generaría. Eso sería un caos hoy. Totalmente, yo no creo que estemos listos para eso. Pero, mientras tanto, ya nosotros hablamos de qué se hacía antes de eso, o más o menos qué se hacía, porque hay un reguero de técnicas que se utilizaban. Por ejemplo, una de las más profesionales que yo vi, esa yo la vi en una empresa donde yo trabajaba antes, tenían DevOps desde antes de que la posición de DevOps existiera. Tú lo entras a su perfil y ellos tienen 12 años en DevOps. Y yo te pregunto cómo es posible. Pero analizando cómo esas personas trabajaban, ellos están muy adelantados al tiempo. ¿Tú sabes cómo ellos tenían cero downtime en el servidor? A la hora de hacer una actualización de una aplicación, ellos lo que hacían era que levantaban una instancia secundaria, o sea, un clon de la instancia principal, switchaban el DNS, actualizaban la primera, probaban con la IP de la primera y switchaban para atrás. Cero downtime. Yo no sé cómo se le ocurrió, pero esa idea era genial. E incluso muchas de las estrategias de deployment actuales así es que funcionan. Cuando tú haces un rollout deployment en herramientas como Kubernetes, o tú haces Blue and Green deployment, que es que tú tienes 4 instancias, tú subes una nueva, cuando ese te lista, tú bajas una de las actuales, después subes otra nueva, bajas una de las actuales y sigue haciendo eso hasta que ya todas se actualizaron. Es la misma técnica, solo que ahora con high availability, o sea, con múltiples instancias. Sí, y un poquito más automatizado. Exacto, tú no tienes que hacerlo manual, pero estamos hablando de que en ese entonces Amazon apenas salía con EC2 y los load balancer. Bueno, ni siquiera eran load balancer, eran como edge routing o algo así. ¿Sí no te imaginas? Sí. Luego, cuando llegó Git y GitHub, pues entonces se hizo bastante más fácil hacer deployments, solamente haciendo el clonado y el pull para actualizar el repositorio. Exacto, y si a eso tú le sumas Jenkins, que la gente, Jenkins se supone que no era para eso, pero como que la flexibilidad de Jenkins permitió que la gente lo adaptara. Entonces tú tienes GitHub, Amazon con el EC2, y ahora tú tienes Jenkins que te permite ejecutar comandos automáticos. Y tú podías actualizar tu repositorio con un botón, tú podías lanzar tu aplicación de nuevo con un botón. Así es, que de hecho muchas empresas todavía lo hacen así, o no todavía, están conociendo esas herramientas ahora y se están mudando a la automatización, entre comillas. Sí,
Pero ¿qué te digo? Incluso aquí mismo, en República Dominicana, hay muchas empresas que no conocen de eso y hay un gran mercado en mover a las empresas a un proceso automatizado. El gran problema de esto es que la burocracia va mucho más lento que la tecnología. Sí, Siempre ha sido así, creo que posiblemente siempre será así. No creo que sea del todo malo. Sin embargo, llega un momento en que llega a ser ridículo. Entonces uno se queda totalmente desfasado, las empresas se quedan totalmente desfasadas. Bueno, es una locura tratar de cambiar al ritmo que cambia la tecnología hoy en día. Sin embargo, estas técnicas de deploy son cosas que deben de ser un must en cada proceso de desarrollo en la empresa. exacto, porque las empresas no están, ellos están considerando que el cambio es riesgoso. Y yo mismo he dicho en conferencias que nuevas tecnologías significan nuevos problemas. Pero eso no significa que tienes que quedarte una tecnología que tú tienes de hace 20 años. Eso no significa que tú tienes que seguir en ASP400. Eso significa que tú tienes que hacer una comparación, una balanza, como quieran llamarle, entre los beneficios y los riesgos. Y estamos hablando de que si se montan en la automatización, van a ahorrarse recursos, van a perder menos dinero. ¿Y cómo van a perder menos dinero por automatizar? Y fácil, van a necesitar menos personal para tareas de monitoreo y mantenimiento, van a tener menos reportes de los clientes y se van a poder enfocar en hacer mejores productos, que significa más dinero. Entonces, Claro, la automatización debería ser una prioridad. claro. Y la idea de automatizar es permitir a las máquinas que hagan las cosas que pueden hacer las máquinas, dejando al humano que haga las cosas que solamente puede hacer el humano. Y eso sería lo ideal, porque esas tareas repetitivas, las máquinas lo hacen mejor que cualquier ser humano, porque las hacen muy veloz y con prácticamente ninguna equivocación, muy poca equivocación. Sin embargo, las máquinas no tienen ese proceso creativo, ese proceso de creación de análisis. Entonces, lo ideal sería, bueno, que las máquinas hagan el trabajo automático y que el proceso creativo lo haga el humano. Exacto. Entonces, nosotros hemos estado hablando, bueno, antes de pasar al siguiente tema, hay un ejemplo de la burocracia y la tecnología. Yo estaba viendo en Twitter de que una persona llegó a trabajar en un banco como agente de tecnología recientemente y él lo primero que hizo fue mover el banco al cloud. Wow. Ya tú sabes qué guerra se armó ahí. Él comentaba en Twitter que luego de ese cambio todo el mundo lo veía mal. O sea, no al cambio, a él, por haber hecho el cambio. Yo siempre he pensado que los bancos no pueden ir al cloud por política de seguridad, que por esto y lo otro. Pero no hay nadie que esté aplicando más parches de seguridad que los mismos cloud providers. Sí, realmente. Yo entiendo la parte de que tener tu infraestructura local y cerrada te pone en menos riesgo. Tener la cosa en casa es menos riesgoso. Pero eso no es tan cierto, porque muchas veces se tienen los servidores in-house y se actualizan menos. Y entonces te agarran porque tú no tienes un parche de seguridad aplicado, porque tú no tienes una política de seguridad aplicada y te dan por ahí. Hubo un caso que todo el mundo conoce que fue con Docker, que una persona empezó a tirar requests al internet a ver quiénes tenían la API abierta y después coger los servidores para minar. Entonces, si usted es un banco y instaló Docker, pero no tiene el conocimiento de la seguridad de Docker, que es muy probable, porque Docker es una tecnología relativamente nueva y hay poco personal, y aún menos personal que trabaja la seguridad de Docker, específicamente, te puede ser afectado. De hecho, el cloud tiene algunos beneficios que a veces uno no toma tanto en cuenta. Por ejemplo, dependiendo del tipo de servicios que utilicemos, pues, por ejemplo, un VPS, que suele ser servidores virtualizados, eso
esos discos no se queman. Esas tarjetas de red no se queman. Cosas que pueden pasar con un rack real, con un disco duro real. De eso tenemos un muy buen ejemplo local, que fue cuando se cayó Altiz. Ellos tuvieron un problema en su data center. No tenemos que entrar en detalle, pero podremos decir que en el cloud eso no pasa. Exacto. Y eso es algo, digamos, costoso hacerlo con una infraestructura física. Sumamente costoso. Y requiere de una capacidad superior que simplemente instalar un servidor, una máquina cualquiera y instalar y conectar a internet y estamos arriba. Requiere de cierta capacidad adicional. Mira, otra de las cosas es que la gente tiene el mito aún. Yo no sé de dónde salió ese mito. Quizás de los viejos tiempos, de gente que tiene mucho en el mercado. Pero la gente cree que el cloud es caro. Y eso es ridículo. Donde yo trabajo actualmente, se hizo una inversión en una infraestructura local para implementar OpenStack, que es básicamente un framework para crear clouds. Digamos que eso sería lo que correría Amazon o Google por detrás, para brindarte a ti los servicios. El dinero que se tuvo que pagar en consultoría y el dinero que se tiene que pagar para equipos hubiese dado fácilmente 5 años de arrendamiento en el cloud. Asumamos que no se tuvo que contratar ningún grupo consultor, que solo se tuvo que comprar los equipos, o la empresa ya tiene los equipos. Por lo menos en el mercado estadounidense, el sueldo no es poco. Entonces yo hice los cálculos, y al mover la empresa al cloud saldría menos que lo que ellos le pagan a un pasante. Entonces la gente tiene la idea de que el cloud es caro, de que a largo plazo, en 10 años, yo voy a gastar $100,000. Entonces ellos no calculan que ellos tienen un equipo físico de 5 personas ganando 120,000 anual, que ya son 500 y algo, casi 600 o 600 y algo. Entonces tú vas al cloud y en vez de 5 personas, tú no solo necesitas una en ese caso. Entonces el cloud no es caro. ¿Y contra qué tú lo estás comparando? Sí, realmente, tomando en cuenta que la infraestructura necesita un conjunto de elementos adicionales, por ejemplo, que esté bien ambientado, que tenga UPS, o por lo menos el tema eléctrico que esté bien estable y garantizado. También el tema de la conexión a internet, si es necesario exponerlo a internet, debe haber algún tipo de balanceo entre dos líneas de proveedores diferentes y cosas por el estilo, que pudiera incurrirse en muchísimos gastos ocultos que a veces incluso es difícil de prever al momento de uno siquiera cotizar el costo por una infraestructura local. Exacto, esos son costos que deberían de considerarse. Esas personas que todavía están en físico pensando que el cloud es caro, no están considerando, como tú dices, los mantenimientos, no están considerando la electricidad, el equipo de enfriamiento que hay que tener, no están considerando los reemplazos que tienen que hacer, porque su equipo hay que mantenerse actualizándolo y hay que tener equipo de respaldo. Cada cierto tiempo hay que cambiar un equipo porque ya está muy obsoleto. Entonces son problemas que no se van al cloud. Incluso yo estaba viendo un reporte de Facebook de hace años, hace muchos años, estamos hablando del 2012 por ahí, 2012 más o menos, donde Facebook habla de que para ellos ahorrarse dinero de su infraestructura física en los tiempos fríos, ellos lo que hacen es que redireccionan el aire caliente que produce el data center para las oficinas y así se ahorran dinero de calefacción, de lo costoso que les sale ahí el mantenimiento de la temperatura de la empresa y el data center. Y para enfriamiento, ellos lo que hacen es que evaporan agua fría y luego por ahí pasan el aire para enfriar el data center porque les sale, se ahorran
por equipo, unos cuantos centavos, pero a escala se ahorran cientos de miles de dólares anuales. Yo entiendo que no todo el mundo es Facebook, pero deberían hacer la comparación. Claro, sin embargo, mira, casos reales que han sucedido cuando se han dañado equipos físicos, cosas tan simples como que se quemó un disco duro, dejó de funcionar. Eso, claro, ha bajado muchísimo con los SSDs. Sin embargo, al momento cuando se utilizaban los hard drive, eso era muy común, que un hard drive tuviera problemas físicos y que simplemente dejara de funcionar, o que haya sectores corruptos que simplemente dejara de funcionar. Entonces, hacer o tratar de hacer un backup de esa data, recuperarla, pasarla a un disco nuevo, hacer el reposicionamiento de ese disco, todo ese trabajo con el downtime que eso conlleva, eso son cosas que son difíciles incluso de prever y son difíciles de estimar. ¿Cuánto perdería una empresa por un downtime de 2 o 3 horas por un disco que se dañe? Y estamos hablando de un disco. ¿Y qué pasa si es un board? ¿Qué pasa si es un procesador? ¿Qué pasa si es una memoria? ¿Qué pasa si es la tarjeta de red? Y cada uno de esos componentes puede ser tan vulnerable o tan delicado como cualquier otro dispositivo que nosotros tengamos en la casa que se dañe. Con la única diferencia que el dispositivo que se daña, pues en la casa no hay mucho problema, uno va a la tienda y lo vuelve a comprar. Si se te daña el celular, no hay mucho problema, uno va al proveedor de servicio y compra otro celular. Pero podemos darnos el lujo en nuestra empresa de tener 2 o 3 horas sin trabajar. Eso sería muy importante saber o entrarlo dentro de las variables a considerar en ese versus de cloud y infraestructura local. Exacto. E incluso hay servicios que no tienen sentido fuera del cloud. Yo he visto unos cuantos posts, incluso, bueno, mayormente posts y tutoriales, de cómo hacer serverless en Kubernetes local. Pero el beneficio que se le saca a serverless, que es el ahorro de dinero, no paga por recursos por segundo y esos recursos se descartan, no tiene sentido local, porque esos son recursos que tú siempre tienes. Si tu aplicación en un momento va a utilizar una tarea, va a realizar una tarea que consume mucha RAM, de que esa tarea termine, ya se cierra. En físico, más que utilizar un nuevo patrón, no hay otro beneficio. Entonces el cloud también provee servicios que no tienen sentido fuera de él. Hey, yo creo que sí, que puede tener sentido eso del serverless. Más que todo porque tú puedes tener algunos servicios que tú pudieras sincronizarlos y sabiendo que, por ejemplo, la nómina tú la corres los 15 y los 30 y tú tienes tu infraestructura serverless que más que todo lo va a utilizar en ese periodo de 15 y 30. Y tú puedes tener durante los otros periodos otros tipos de tareas que pueden consumir recursos que si bien siempre van a estar ahí, es cierto, pero no siempre tú lo vas a estar utilizando para la misma cosa. Entonces yo creo que sí, tal vez en el cloud hace muchísimo más sentido. Sin embargo, local, digamos que hay maneras de cómo aplicarlo y que puede funcionar bastante bien. Sí, el patrón es bien flexible. Solo que también hay que recordar que cuando se trata de hacer procesos que requieren data externa, es decir, que tengan estado, y eso conlleva una configuración extra, que a diferencia de los cloud que ya te la tienen configurado, tú tienes que dedicarte a mantener ese proceso. Entonces ahí tú podrías simplemente tener un cron que cada cierto tiempo haga eso. Ahora, entiendo la parte de poder ejecutar una función en demanda,
y que te fuera tu aplicación, pero si tu aplicación no usa esos recursos, son recursos que están libres, a menos que tú lo hayas reservado. Pero esos son temas más específicos. Hablando de eso, nosotros hemos hablado ya de qué se hacía antes de DevOps, qué es el cloud, pero qué es DevOps. Porque nosotros siempre se menciona mucho DevOps, DevOps esto, DevOps aquello, pero ¿qué es un DevOps? ¿Y cuándo yo necesito un DevOps? El caso de mí no era que ya yo trabajo como DevOps. Pongamos la posición de alguien que tiene una empresa o una persona de recursos humanos o gerente de proyecto que tiene años en el área y estamos hablando de una posición nueva, de tecnología nueva. Entonces, ¿cuándo en mi empresa se necesita esto? ¿O qué es eso? Y yo creo que esa visión que tú le acabas de poner a la pregunta está muy interesante porque yo sé que existen muchísimas personas en esas posiciones que lamentablemente no tienen ni idea de qué son esas nuevas posiciones y a qué se dedican, cuál es el beneficio, ni siquiera cuál es la contraparte, cuáles son las alternativas que yo tengo a esa posición. Entonces, es difícil. Bueno, a mí no me gustaría estar en esa posición. No, sería una posición bien complicada. Sí. Porque, honestamente, no hay forma de tú saber qué es un DevOps sin tú entender ciertas cosas que hacen los DevOps y ciertas necesidades que incluso para las personas del área, de nuestra área, es difícil de entender. Cierto, porque cuando digamos que tú tienes tu empresa, o tú vas a comenzar una empresa y tú tienes una idea de un software y tú quieres un software de reservar tickets, o un software común, tú quieres reservar tickets. Entonces, tú quieres hacer una nueva manera de reservar tickets. Tú sabes que tú tienes que contratar un programador. Tú sabes que tú tienes que contratar un diseñador para que saque la idea de tu cabeza o lo que tú estás diciendo y plasme el diseño. Tú sabes que tal vez si tú quieres algo muy custom, tú necesitas también un desarrollador de experiencia de usuario y un desarrollador de interfaz de usuario. Entonces, esas 4 posiciones son obvias. Después, si la aplicación crece mucho, posiblemente tú necesitas un administrador de base de datos. Si tú tienes un tráfico masivo, tú necesitas respuesta más eficiente de la base de datos. La estructura de la base de datos está muy, desnormalizada si tú usas una base de datos relacional. Son posiciones claras. Y ya si tú creciste al punto de que tú tienes un departamento completo, tú necesitas alguien de redes, pues alguien que monte la red de la empresa. Quizás no fijo, quizás un contratista, pero tú necesitas alguien de redes. Ahora, digamos que tú te fuiste al cloud. Tú estás en el cloud. Tus desarrolladores están haciendo el trabajo de administrar los recursos. Entonces tú tienes un billing account que lo manejas tú por el cuestión de budget y ellos manejan los recursos que necesitan y entonces lo vas probando sobre la marcha. Ahora, ya tu equipo resuelve cuál es la línea que dice después de aquí yo necesito un DevOps o yo necesito un DevSecOps o un DevOps AI porque DevOps también se separa en muchas ramas. Entonces, ¿cuál tú crees que sería esa línea donde tú dices de aquí en adelante necesito un DevOps? Muy interesante la pregunta. Lo importante sería saber cuál es la frecuencia con la que se lleva tu software a producción y qué tan eficiente tiene que ser esa puesta en producción. Nosotros partimos muchas veces de que esa puesta en producción es diario o con mucha frecuencia, tal vez interdiario, tal vez semanal. También partimos de que tiene que haber cero downtime. Sin embargo, eso no siempre es cierto. Entonces, yo creo que lo primero que se tendría que evaluar sería eso. ¿Cuál es
el impacto que tendría en mi cliente final, en mi usuario final, que mi aplicación tenga un tiempo de mantenimiento o un tiempo de cambio entre una versión nueva y una vieja. Y si realmente tendría un impacto real. Y también cuál es el tiempo, qué tan frecuente yo estoy lanzando versiones a producción. Y a eso le agregaría qué tan estables son los cambios que yo estoy lanzando a producción. No estoy tan seguro de que eso sea una variable tan importante dentro de la ecuación, pero hay casos de uso en que sí, en que probablemente. Sí, uno de los puntos muy importantes que tú mencionaste, que eso se traduce a qué tan crítico es tu software. Porque yo imagino que un software, una plataforma médica, no debería tener downtime, pero una plataforma que sea interna a la empresa o que sea para gestión empresarial, tú puedes tener un downtime un domingo a las 12 de la noche. O sea, tú puedes hacer tu release un domingo a las 12 de la noche y decir, oigan, de 12 a 1 de la mañana va a estar cerrado. O las empresas, tus clientes no trabajan fines de semana. O ya después el software por política de ellos, solo lo pueden utilizar dentro de la empresa y no hay nadie en la empresa después del sábado al mediodía. Entonces, en esos casos, tú puedes tener una ventana de lanzamiento. Y tu lanzamiento posiblemente sean una vez a la semana, cuanto mucho. Y en esa misma línea, saber cuál es la ventana que tú tienes, porque dependiendo de qué es lo que se haga, cuál es tu servicio, tú pudieras o tener downtimes de segundos pudieran representar una gran pérdida, pero cuando viene a tener downtime de varios minutos, pues no sería algo tan reprochable. Se me ocurre que si, por ejemplo, tu servicio es, no sé, ahorita mencionamos el pago de nóminas. Hey. El pago de nómina es uno de los software más críticos, realmente, porque no solo porque la gente depende de eso, sino porque la gente te puede demandar. Tus empleados pueden demandar tu empresa por pagarle Estado. Entonces tú puedes tener tu empresa por eso. Eso es crítico. Claro, sin embargo, tú no necesitas realmente, tú no necesitas que sea a una hora y en un segundo específico. Quiere decir que si el día de pago o el momento de pago se retrasó algunos minutos, pues eso tal vez no sería algo tan crítico. Exacto, porque aún está dentro del plazo. Incluso yo diría que tú podrías tener el software abajo una semana entera antes del pago. Con tal de que el software esté actualizado el día del pago, es suficiente. Tú tienes, digamos que en 30 días, tú tienes 28 días en los que tú puedes hacer modificaciones. Exactamente. Eso es tomando en cuenta de que sea una sola nómina. Exacto. Pero yo estoy pensando, por ejemplo, tipo Banco Popular. El Popular tiene un servicio de nóminas. Pero ese servicio de nóminas, la gran mayoría, posiblemente, el 80%, se utilice 15 y 30. Sin embargo, no hay ninguna ley que obligue que la nómina se pague 15 y 30. Quiere decir que hay muchas empresas locales que pagan nómina muchos días diferentes, porque tienen muchas maneras diferentes de pagarle. El gobierno paga diferente. Exactamente. Por ejemplo, el gobierno paga 5 y 25. No. O 12. Había uno que paga 12, no recuerdo. 10 y 25, sí. Yo estuve en una empresa que pagaba 28 y 13 en algún momento. Hay personas que cobran semanal. Hay personas que cobran por milestones. O sea que hay muchas maneras diferentes de pagar nómina. Lo que quiere decir que probablemente si tú eres un servicio de pago de nóminas, como el servicio del Popular,
probablemente tú tengas que pagar nómina diario o muchas veces al mes. Lo importante de esto es que no tiene que ser en un segundo, en un minuto específico. Sabemos que probablemente si decimos, bueno, la nómina va a estar lista a las 12 del mediodía, la transferencia se va a realizar a las 12 del mediodía, pero no sucedió a las 12:10, no hay problema. Si sucedió a las 12:15, no hay mucho problema. Sí, hay casos bien variables. Entonces, por aún la pregunta continúa. ¿Qué es DevOps? ¿Y cuándo se necesita un DevOps? Por lo que hemos dicho hasta ahora, no hay a ciencia cierta saber cuándo se necesita. ¿Pero qué? Sí, esa sería una muy buena pregunta para ti. ¿Qué es un DevOps? Bueno, realmente DevOps no es una posición como tal, aunque, como pasa con muchos términos, se hace popular y se utiliza para todo. Pero DevOps habla más de una cultura, de una metodología de desarrollo, de trabajo. Las posiciones reales son las otras que yo mencioné anteriormente, que son DevSecOps, Software Reliability Engineer, etc. Pero, ¿qué es un DevOps y qué hace un DevOps? Bueno, un DevOps es una persona que llega a una empresa o es contratado en una empresa y se encarga de trabajar fuertemente en la cultura, en la comunicación, que es parte de la cultura, y en los procesos de la empresa. Por ejemplo, antes de un DevOps en una empresa, asumiendo que el DevOps es eficiente y puede hacer su trabajo, se puede ver que hay una división entre los departamentos, entre el departamento de desarrollo y el departamento de sysadmin o de infraestructura, dividido del departamento de desarrollo. Aunque dependen uno de otro, ellos siempre están trabajando como mi proceso. Y también pasa con el departamento de redes, mi redes. Entonces, cuando llega un DevOps, el DevOps tiene que trabajar en mejorar la comunicación de esos departamentos, en mejorar los procesos, integrarlos, que trabajen como un equipo. Porque si yo necesito una versión nueva en el servidor, yo necesito trabajar con la gente de infraestructura. Si yo necesito una red aparte, una red virtual para mi aplicación o para una nueva infraestructura que yo voy a lanzar, yo necesito hablar con los de red. Esos departamentos usualmente están en competencia. Entonces, cuando se introduce DevOps, se trata de que trabajen en conjunto. Y se enfoca mucho en automatización, porque la automatización permite reducir los errores. Y mientras menos interacción humana hay en un proceso, menos errores hay, lo que permite que todos trabajen más eficientemente. Y no hay que perder tiempo en tareas repetitivas. Ahora, como yo dije, esa es la cultura. Y también va muy a la mano de Agile, de los principios Agile. No solamente Scrum, también está Kanban y todo. Entonces se encarga de que se trabaje de manera ágil. Es decir, que si el equipo no introduce sprint, que si empieza a hacer sprint, que si el equipo duraba 6 meses en sacar el código, se haga 2 semanas al mes, cosas por el estilo, que se trabaje en dailies, etc. El DevOps en sí, como dije, es una metodología. Ahora, si hablamos de Software Reliability Engineer, que es SRE, que esas son las siglas, pues eso ya es una posición totalmente técnica. El Software Reliability Engineer se refiere a la persona encargada de mantener las aplicaciones con el mayor uptime posible. Es decir, yo soy un Software Reliability Engineer, que mi compañía o la compañía para la que yo trabajo tiene sus servidores en Amazon usando EC2, EC3, Kafka, Redis, Docker, Kubernetes, lo que sea que use mi empresa, o todos juntos. Mi trabajo es monitorear, actualizar, escalar. O sea, yo me encargo de manejar todos los recursos que hacen que los clientes puedan llegar a mi aplicación. Y tengo que asegurarme de que
esa aplicación esté disponible el mayor tiempo posible. Básicamente, a eso es lo que la gente le llama DevOps, aunque DevOps es la cultura. Perfecto. Entonces, cuando estuviste hablando de que el DevOps trabaja en mejorar la cultura, en mejorar la comunicación y la integración entre los departamentos y sus diferentes elementos, no mencionaste Docker. Y es bien interesante eso, porque se ha utilizado prácticamente como un sinónimo, Docker y DevOps. No tanto como sinónimo, sino como que van tanto de la mano que es extremadamente necesario. Bueno, ya sé Docker, entonces soy un DevOps. Si quiero ser DevOps, tengo que aprender Docker, así que vamos a un tutorial de Docker. Exacto. Mira, yo trabajo todos los días con Docker, todos los días. Yo trabajo con Docker. Y cuando no trabajo con Docker, trabajo con las cosas que hacen Docker. Go, Python, etcétera, etcétera, etcétera. Y Docker. O sea, Docker. Sí, porque cuando yo no trabajo en Docker, yo uso Docker para programar, así que... Pero, como DevOps, yo no estoy atado a una tecnología. Lo que pasa es que, como dije antes, las personas han empezado a llamar al Software Reliability Engineer, DevOps, como la gente ha empezado a llamar al arquitecto de software, al ingeniero de software, al computer science, todos le dicen programador. Pero hay diferencias. Un computer science o un machine learning engineer no es solo un programador. Entonces, ahí es donde se ha empezado a poner borrosa la diferencia. Tú como software reliability engineer, digamos que el 90% del tiempo tú necesitas saber Docker. Porque ahora con el auge que tiene Docker, todos quieren poner sus aplicaciones en Docker o todos quieren usar dependencias de Docker. Porque es más fácil de configurar, es más fácil de exportar, tiene muchísimos beneficios. Pero la filosofía de DevOps no trataba tecnologías. Quizás está atada a otras filosofías, como es Agile, pero no está atada a nada técnico. Por ejemplo, yo como DevOps, que estoy trabajando en la cultura, yo no necesito saber Ansible, yo no necesito saber Redis, porque eso no tiene que ver con personas. DevOps se trata de personas. Ahora, Reliability Engineer se trata de servidores, de lenguaje de programación, cosa totalmente técnica. Y aún así, entiendo que no está atado a ninguna herramienta específica o por decirlo de algún modo, alguna marca específica, porque actualmente la tecnología de contenedores estándar, por decirlo de algún modo, es Docker. Sin embargo, eso puede cambiar en cualquier momento. Dígase que cualquiera de estas tecnologías de contenedores que existen al día de hoy e incluso algunas que no existan se puede convertir en un estándar en el día de mañana o puede incluso hasta tal vez para no ser tan pragmático puede hasta competir con Docker y ya Docker no estaría como tan solo en el área de tecnología de contenedores. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, es que tiene que ser Docker. No tiene que ser Docker, ni tiene que ser ninguna de las demás tecnologías, sino alguna herramienta que nos permita llevar a cabo o ejecutar o lograr la meta para la cual estamos contratados o por lo cual estamos trabajando en una empresa o en un equipo. Exacto. Por eso yo dije anteriormente que hay un 90% de probabilidad de que tú uses Docker, pero puede que no. Claro. Porque Docker es solamente una tecnología, pero hay más alternativas. Quizás tu empresa no usa contenedores. Entonces tú llegas a una empresa y dices, ok, yo soy DevOps, yo soy Software Reliability Engineer, aquí tú y yo vamos a Docker. No funciona. Porque quizás eso conlleva una migración completa y eso no es lo que la compañía necesita. Entonces no está todo. La recomendación es que sí, aprendan Docker,
porque van a tener más trabajos disponibles, pero no es obligado. Tú puedes llegar a una empresa con el sueldo que usa Docker y te digan, no, aquí no usamos Docker, y ya. Y no usan Docker porque realmente no lo necesiten. Exacto, porque ese es uno de los temas que ahora mismo por el hype de Docker, todos quieren hacer Docker, todos usan Docker, y luego se traduce a que hay un hype con Kubernetes y todos quieren usar Kubernetes o todos quieren, bueno, de alguna manera estar ahí, y muchas veces no se necesita. Si tú puedes trabajar perfectamente con lo que ya tú tienes, ¿por qué agregar una capa de complejidad tan grande sin beneficios reales? Sí, mira, y ahora que lo mencionas, recuerdo en algunas de las personas que he tenido la oportunidad de ayudar con el tema de Docker y en algunos de los talleres, y veo muchas personas muy interesadas en el tema de Docker e incluso frenan su aprendizaje de cualquier otra herramienta o cualquier otro lenguaje para integrar Docker primero o incluso aprenderlo en paralelo con otras herramientas o con otros lenguajes de programación. Entonces, eso a veces complica tanto la curva de aprendizaje que llega incluso a veces a ser una traba para muchos, porque hay cosas que tienen que ver con Docker y problemas que no tienen nada que ver con Docker. Entonces es muy común ver personas preguntando sobre problemas de la herramienta o cómo solucionar cuestiones propias de la herramienta que están aprendiendo y preguntarlo como si fuera un problema de Docker. Eso es cierto, porque no solamente aprender tecnología nueva, es que digamos que tú aprendes una tecnología base nueva. Digamos que cambiarte de trabajar normal en tu máquina a trabajar en Docker es casi como cambiarte de, qué sé yo, de distribución de Linux. Y yo no hablo de cambiarte de Ubuntu a Debian, yo hablo de cambiarte de Ubuntu a Arch. De que, sí, arriba, de que el flujo va a ser completamente distinto porque hay cosas, Docker tiene una filosofía. Entonces, cuando una aplicación se lleva a Docker, se le aplica la filosofía. Hay configuraciones que se eliminan, hay configuraciones que se agregan. Al final hace lo mismo. Como Rija y Ubuntu, no me asesinen por ese comentario. Pero sí, al final tú puedes hacer lo mismo, como en Red Hat y Ubuntu, pero tienes que hacerlo de una manera diferente y tienes que acostumbrarte a trabajar de esa nueva manera. No es como que, yo usaba Ubuntu, aquí estoy Rija, déjame hacer apt-get update. O aquí estoy, Alpine, déjame hacer get update. No, tú tienes que aprender a usar PK. Tú tienes que aprender a usar jar. Tú tienes que aprender a usar lo que sea que se use. Entonces, así no funciona en Docker. Sí, así es. Y de hecho, aprender a utilizar tal vez las bondades de ese sistema nuevo, en el caso de Red Hat, tal vez el soporte o qué sé yo, o sea, es un cambio realmente del mindset que uno tiene que hacer cuando uno va a aprender una herramienta base como lo es Docker. Y mira algo que estoy viendo. En el momento que hemos estado hablando de Docker, hemos estado más en la parte negativa, que no hacer o que no pensar o que no es Docker. Pero ya que el tema general tiene que ver con DevOps, ¿por qué es tan importante o por qué se ha hecho tan relevante Docker para todo lo que tiene que ver con Docker, con DevOps, perdón, y el Software Reliability Engineering? Bueno, el punto es que en este caso, ya cuando se introduce un Software Reliability Engineer, se está hablando de escala. No de escala en lenguaje, sino de distribución a escala, de accesibilidad, clientes, etcétera. ¿Por qué se ha hecho tan utilizado Docker? Bueno, simplemente lo que le dio el empuje a Docker, o la razón por la que fue tan aceptado, es porque antes Docker lo que se usaban eran máquinas virtuales.
Entonces Docker permitió hacer lo que se decía en máquinas virtuales, que era replicar environments, acabar con lo de funciona en mi máquina, no funciona en producción. Y para eso usan una máquina virtual. Tú haces una máquina virtual, se la pasa a tu compañero, él la usa y es lo mismo. Eh, Sube esa máquina virtual a un cloud que tenga soporte para ese tipo de máquina y se ejecuta igual. Entonces Docker permite hacer lo mismo, pero de una manera mucho más eficiente, consumiendo mucho menos recursos, no solamente de espacio, también de RAM, procesador y red, porque solamente te concentras en ejecutar tu aplicación. Otro de los beneficios de Docker y por qué es eso tan importante es que es escalable. Es decir, que yo tengo una máquina virtual y yo genero otra. Es como volver a generar una máquina completamente diferente. Digamos que yo tengo que hacer escalamiento vertical. Es decir, cada vez que yo creo una máquina virtual nueva, yo tengo que reservar recursos nuevos. Cuando yo uso un contenedor de Docker, si ya mi máquina tiene 4 GB de RAM y mi contenedor con mi aplicación solamente consume 200 megas, yo puedo poner ahora mismo 4 más, 5 más, 10 más, 12 más, sin tener que hacer configuraciones extras. Porque cuando yo uso máquinas virtuales, yo tengo que tener un balanceador de carga. Entonces, ok, tú me dices ahora yo tengo 8 contenedores, yo no tengo que balancear la carga. Sí, pero ese mismo balanceamiento yo tenía que hacerlo en máquinas virtuales. Entonces también los contenedores tienen una interfaz, digamos que homologada y más natural con la filosofía de Linux. Más fácil administrarlo. Y los contenedores, a diferencia de los otros tipos de instancias, ya para soltar la máquina virtual, puedo hablar incluso de VPS, que son ya creados por el cloud provider y no por uno mismo, o sea, no como disco virtual, aunque lo usan. Este, Tienen la filosofía de que los contenedores no se tienen que recuperar. Si yo estoy trabajando y se hizo un upgrade a la base de datos y se dejó ejecutándose, entonces en la noche yo vengo y veo mi celular y hay 10 alarmas diciéndome que la base de datos se cayó, que los clientes no pueden entrar, que el sistema está explotando, que perdimos dinero. Yo tengo que ponerme a revivir esa base de datos como yo pueda, como sea. Restaurar backup, crear instancia nueva, pero con Docker yo puedo simplemente tirar otro, el mismo comando que yo tiré para ejecutar la nueva o la anterior y fin, no tengo que revivir base de datos. Otra cosa, si yo quiero hacer un upgrade a un servicio, es solo cambiar un número, solo cambiar un tag y ya está configurado por mí. No significa que yo no tengo que hacer ninguna configuración, pero me ahorro todo ese proceso. El mejor ejemplo que yo tengo es SQL Server de Microsoft. Yo tuve que configurar SQL Server y me estaba dando problemas cada vez que lo trataba de instalar en varias máquinas. Entonces con Docker fue un solo comando. Fueron un solo comando, 4 o 5 parámetros y tenía una instancia de SQL Server completa corriendo. En el tiempo, menos del tiempo que me hubiera tomado descargar la imagen. Si yo hubiese descargado el instalador de SQL Server, le hubiera dado a instalar y hubiese esperado 10 minutos a que se instale. Con Docker yo solo tuve que esperar un minuto para que la imagen bajara y ya se estaba ejecutando. Entonces, son un gran conjunto de beneficios. Solo que esos son beneficios que hacen sentido en casos específicos. Un minuto, pero tú tenías 300 megas. Oh, no realmente. Si yo no recuerdo mal, esa está basada en NanoServer. Déjame ver, voy a revisarlo. Aunque también no es con mi internet, es con el internet del cloud provider. Sí, solamente. Exacto, porque con el internet que yo tengo aquí. viva la conexión remota. Ok, pues esto fue todo en nuestro primer capítulo, nuestra primera emisión de este podcast de Tech School. La próxima ocasión estaremos hablando. ¿De qué estaremos hablando la próxima ocasión? Posiblemente de licencias, diferencias entre las licencias open source y las de closed source, porque también hay que hablar de eso. Sí, el tema de los open source. El open source y gratis es lo mismo. No,
¿O sí? Descúbralo en el próximo capítulo. Bárbaro. Nombre, Kevin Jiménez. Y Shailene Ortiz. Shailene Ortiz y Kevin Jiménez.